Paula aceptó casarse con Julián por un contrato, sin amor ni promesas. Él solo quería olvidar a Lucía, la mujer que lo rechazó. Al principio fueron dos extraños, pero entre cuidados, rutinas y silencios compartidos, comenzaron a acercarse. Justo cuando Paula empezó a enamorarse, Lucía volvió. Julián se alejó, y Paula descubrió que nunca dejó de amar a otra. Pero cuando él finalmente quiso quedarse, ella ya había aprendido a irse. Capítulo 1. 5 años. Ese fue el tiempo que pasé trabajando como su secretaria, admirándolo en silencio. Cada vez que cruzaba por mi lado con su andar seguro y su voz firme, mi corazón se desbocaba como una colegiala enamorada. Pero yo no era más que eso, su secretaria. Invisible, confiable, silenciosa, hasta que una tarde, me pidió que me quedara después de hora. Pensé que sería otro informe urgente, pero no. Necesito pedirte algo importante, Paula, me dijo, de pie frente a mí, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Tenía ese tono grave que usaba cuando hablaba de negocios, pero su mirada era distinta, vacilante. Claro, lo que necesite. Respondí, ocultando mi nerviosismo. Quiero que te cases conmigo. Me quedé helada, no entendía. ¿Era una broma cruel? Perdón, no por amor, no estoy enamorado de ti. Lo dijo sin rodeos, sin intención de suavizar el golpe. Mi abuelo estipuló en su testamento que si no estoy casado antes de cumplir 30 años, pierdo la herencia familiar. Me quedan 3 meses, necesito una esposa, una que no complique las cosas. Y tú siempre has sido leal. Sentí que me arrancaban el alma, y al mismo tiempo, una parte de mí saltó con esperanza. No era amor lo que me ofrecía, lo sabía. Pero tal vez, con el tiempo. ¿Por qué yo, Julián? Podrías pagarle a cualquiera. Quise creer que había algo más. Porque confío en ti, y sé que no me traicionarás. Tragué saliva. Podía decirle que no, podía cuidar mi corazón, pero no lo hice. Acepto, dije, sin saber que ese sí iba a cambiar mi vida por completo. Firmamos los papeles esa misma semana. Era un contrato con cláusulas, fechas, condiciones. Nada romántico, pero en mi cabeza me aferraba a una ilusión tonta. Que la convivencia, el tiempo, lo hicieran verme como algo más que su secretaria fiel. Me miró al terminar de firmar. Gracias, Paula, no te arrepentirás. Yo solo asentí, sonriendo con el alma hecha un nudo. Ya estaba arrepintiéndome. Capítulo 2. La boda sin amor. Nunca imaginé casarme así, en un salón discreto del registro civil, con solo unos pocos invitados. La madre de Julián, su hermana Andrea, 2 socios cercanos, y nadie de mi familia. Dije que fue por decisión mía, pero la verdad es que Julián no quería un evento público. No hubo anillos, ni fotógrafo, ni vestidos soñados. Solo un traje beige para mí, uno gris oscuro para él, y una ceremonia que duró menos de 20 minutos. ¿Acepta usted, Julián Ortega, a Paula Rivas como su esposa legal? Sí. ¿Y usted, Paula Rivas? Sí, acepto. Cuando dijeron que ya éramos marido y mujer, Julián solo me dio la mano. Ni un beso, ni una sonrisa, y lo peor fue que yo lo entendí. Esto era un trato, no un amor. En la pequeña recepción que siguió, me senté junto a él en la mesa principal. Nadie nos prestaba mucha atención. Andrea fue la única que me sonrió con ternura. Paula, te ves hermosa. Mi hermano tiene mucha suerte. Gracias, respondí, aunque sabía que él no lo sentía así. Durante toda la comida, Julián apenas me dirigió la palabra. Contestaba con monosílabos y fingía revisar correos en su teléfono. ¿Estás bien?, le pregunté, fingiendo una sonrisa. Solo cansado. Este día ha sido más largo de lo que pensé. Este día, dijo, nuestro matrimonio, para mí era un antes y un después. Para él, un trámite. Esa noche nos mudamos a su departamento, un lugar lujoso, amplio, frío. Cada rincón parecía de catálogo, pero sin alma. Me asignó una habitación al otro extremo del pasillo. Supuse que era lo que debía esperar. Puedes decorarla a tu gusto, me dijo, sin mirarme. Lo que necesites, pídelo a María, la encargada del servicio. Gracias, dije bajito, sintiéndome más empleada que esposa. Los primeros días fueron incómodos. Desayunábamos en silencio. Nos cruzábamos en el pasillo y evitábamos el contacto visual. Él salía temprano y regresaba tarde. Yo me quedaba sola en ese enorme apartamento, preguntándome si en algún momento esto iba a sentirse real. Una noche, lo esperé despierta para cenar juntos. Había preparado algo sencillo, con ayuda de María. Cuando Julián llegó, lo notó. ¿Esperabas a alguien?, preguntó al ver la mesa puesta. A ti, respondí. No era necesario, Paula.
Estoy acostumbrado a cenar solo. Se fue a su habitación sin probar bocado. Y yo me quedé allí, sola, frente a 2 platos servidos y una vela encendida que parecía tan fuera de lugar como yo. En el contrato no había cláusulas sobre el cariño. Pero mi corazón no entendía de términos legales. Cada noche me preguntaba si algún día, al menos por un momento, Julián llegaría a verme como algo más que una firma útil. Capítulo 3. Un hogar que late. Los primeros meses fueron silenciosos, como si viviéramos en mundos distintos separados por puertas cerradas y palabras no dichas. Pero poco a poco, sin que me diera cuenta, el hielo empezó a resquebrajarse. Todo comenzó en la oficina. Yo siempre había sido una secretaria diligente, organizada, casi invisible. Pero con el paso de las semanas, Julián empezó a pedirme cosas que antes solo encargaba a sus socios: revisar contratos, analizar informes, ayudarlo a preparar presentaciones para los inversionistas. ¿Tú hiciste esto?, me preguntó una tarde, mirando una propuesta que le había reorganizado. Sí, pensé que podría ayudarte a sintetizar la información. Está muy bien hecho. No esperaba esto de ti. No sabía si agradecerle o sentirme herida por lo poco que esperaba de mí. Pero algo en su tono no sonaba condescendiente. Sonaba sorprendido, como si por primera vez me estuviera mirando de verdad. En casa, también empezaron a cambiar las cosas. Al principio cocinaba solo para mí. Pero una noche, cuando llegaba tarde, me escuchó calentar la cena y preguntó desde la sala: ¿queda algo para mí? Me sorprendí tanto que casi dejó caer el plato. Desde entonces, empecé a cocinar para 2. Y él, aunque no lo dijera, se quedaba cada vez más seguido a cenar en casa. Una noche, mientras compartíamos un arroz con pollo que yo misma había preparado, me preguntó: ¿siempre supiste cocinar así? Mi mamá me enseñó. Cocinar me hace sentir útil, supongo. Me gusta, me recuerda a casa. Y por primera vez desde que nos casamos, sonrió. El apartamento, antes tan impecable y frío, comenzó a cambiar. Puse flores frescas en el comedor, una manta tejida en el sofá, marcos de fotos vacíos que esperaba llenar algún día. Julián no decía nada, pero dejaba que lo hiciera. Una tarde, llegué del supermercado cargando bolsas. Él se levantó del sofá y vino a ayudarme. ¿Por qué haces todo esto?, me preguntó. Porque este es mi hogar ahora. Y, porque no me gusta vivir en una casa que no se siente viva. No dijo nada, solo tomó las bolsas de mis manos y empezó a guardarlo todo conmigo. Era la primera vez que hacíamos algo como un equipo. Comenzamos a hablar más, de cosas pequeñas al principio: el clima, el tráfico, un nuevo proyecto. Luego, conversaciones más largas. Me habló de su infancia, de lo exigente que era su padre, de cómo siempre sintió que debía ganarse todo. Incluso el amor. ¿Crees que eso puede cambiar?, le pregunté un día. No lo sé, respondió, con la mirada perdida. Tal vez contigo sí. Esa noche dormí abrazada a esa frase. Todavía no había caricias ni besos. Pero el silencio ya no era incómodo. Era compañía. Y por primera vez desde nuestra boda, empecé a soñar que tal vez sí podríamos ser un matrimonio de verdad. Capítulo 4. La fiebre que derritió el hielo. La mañana comenzó como cualquier otra. Me levanté antes que Julián, preparé café y empecé a organizar unos papeles que tenía pendientes de la oficina. Pero cuando él entró a la cocina, supe que algo no estaba bien. Tenía el rostro pálido, los ojos enrojecidos y el aliento entrecortado. Se apoyó en el marco de la puerta como si el peso de su cuerpo le costara sostenerlo. ¿Estás bien? Me acerqué de inmediato. Solo es cansancio, creo. Puso una mano sobre su frente y sentí su piel arder bajo la mía. Estás hirviendo en fiebre, Julián. No vas a ninguna parte hoy. Intentó protestar, pero su cuerpo ya no le respondía. Lo llevé al sofá y fui a buscar un termómetro, una cobija, algo de medicina. Nunca lo había visto así, tan vulnerable, tan humano. No tienes que cuidarme, dijo en un susurro áspero. No es parte del trato. No te estoy cuidando por el trato, le respondí sin pensarlo. Estoy aquí porque me importas. Me miró con esos ojos cansados, y por un momento sentí que se derrumbaba un muro invisible entre nosotros. Pasó el día en la cama, con fiebre alta. Me quedé a su lado, poniéndole paños húmedos en la frente, ayudándolo a beber agua, acariciándole el cabello mientras susurraba cosas sin sentido. Y entonces, en medio de la madrugada, cuando su fiebre finalmente empezó a bajar, sus ojos se abrieron con lentitud. Me encontró dormida, sentada en la silla junto a la cama, con la cabeza apoyada en su brazo. Paula. Su voz era apenas un suspiro. ¿Estuviste aquí todo el tiempo? Asentí sin decir nada. Me tomó la mano, y por primera vez, sus dedos entrelazaron los míos con intención. Gracias. No sé qué habría hecho sin ti. Esa noche,
No dormí en la silla. Me subí con él a la cama, porque su cuerpo temblaba y necesitaba calor. Porque mi corazón, estúpidamente, seguía creyendo que con amor se pueden sanar todas las heridas, incluso las que no se ven. Él se quedó dormido aferrado a mi cintura, como si temiera que desapareciera en la madrugada. Y yo me permití soñar, solo por esa noche, que tal vez esto sí podía ser amor. Capítulo 5. Una sombra en la mesa. La cena con la familia de Julián fue lo más cercano que tuvimos a una celebración matrimonial. Su madre, la señora Teresa, me recibió con un abrazo tan cálido que me desarmó. Había algo en sus ojos, una mezcla de dulzura y culpa, como si quisiera pedirme disculpas por algo que yo aún no comprendía. Andrea, su hermana, fue incluso más cariñosa. Me ayudó a servir el vino, me preguntó por mi comida favorita, y cuando mencioné que cocinaba bastante bien, me pidió que algún día le pasara mis recetas. Mi hermano siempre fue un desastre en la cocina, dijo, riendo. No entiendo cómo alguien con tanto poder en una empresa puede ser tan inútil frente a una sartén. Nos reímos las tres. Por primera vez, sentí que pertenecía, que quizás ese matrimonio, aunque empezado por razones equivocadas, podía tener un espacio real en sus vidas. Julián estaba sereno, incluso me tomó la mano un par de veces debajo de la mesa. Yo lo miraba de reojo, intentando no ilusionarme, pero ya lo estaba. Hasta que ella llegó, nadie la esperaba, ni Teresa, ni Andrea, y por la reacción de Julián, mucho menos él. Entró sin avisar, con un vestido elegante y una sonrisa de quien está acostumbrada a robar miradas. Perdón que irrumpa así, dijo. Estaba cerca y pensé en pasar a saludar. Hace tiempo no veía a tu madre, Julián. Su madre se tensó. Andrea bajó la mirada. Julián, en cambio, se puso rígido como una estatua. Su expresión cambió por completo. No dijo nada, solo asintió con la cabeza. Paula, ella es, dijo Teresa, sin saber cómo continuar. Lucía, se presentó ella misma, acercándose a mí como si nada. Me miró con intensidad, con esa clase de sonrisa que no se nota en los ojos. Un gusto conocerte. Igualmente, mentí. El ambiente, que antes era tibio y lleno de pequeñas risas, se volvió denso. La cena ya no sabía igual. Julián no volvió a mirarme en toda la noche. Ni una palabra, ni una caricia. Lucía hablaba con confianza, como si conociera cada rincón de la casa, cada gesto de la familia. Y yo me sentía una intrusa en mi propio matrimonio. Noté cómo Teresa me miraba con una mezcla de incomodidad y ternura. Como si supiera que mi corazón acababa de agrietarse un poco, aunque yo todavía no entendiera por qué. ¿Quién era Lucía? ¿Por qué su sola presencia cambió la atmósfera de esa manera? Esa noche, al regresar a casa, Julián no dijo una sola palabra en el auto. Yo tampoco. El silencio se instaló entre nosotros como un tercer pasajero. Y aunque no tenía las respuestas, mi corazón ya empezaba a sospechar la verdad. Capítulo 6. Silencios que duelen más que palabras. Después de aquella cena, algo en Julián cambió. No fue inmediato. Al principio fueron solo pequeños gestos. Dejaba su celular boca abajo sobre la mesa, salía del cuarto para contestar llamadas, llegaba más tarde a casa, pero siempre con excusas plausibles. Fue una reunión que se alargó. Decía con voz cansada. Estoy cerrando un contrato importante. Yo no insistía. Me decía a mí misma que era el trabajo, que estaba estresado. Pero en el fondo, algo se me estaba rompiendo. Ya no se sentaba conmigo a cenar. Algunas noches no tocaba la comida. Otras veces, simplemente no regresaba a casa hasta la madrugada. La distancia entre nosotros crecía, y lo peor era que él no parecía notarlo, o tal vez no le importaba. Una noche, mientras recogía los platos, su teléfono vibró. No lo miré, no quería hacerlo, pero la pantalla se encendió por un segundo, y alcancé a ver un nombre, Lucía. Mi pecho se contrajo. No pregunté nada. No tenía derecho, ¿verdad? Solo era su esposa por contrato. Aunque yo, ingenua de mí, ya lo consideraba mi marido. Pero no pude evitar que el silencio se metiera entre nosotros. Ya no le hablaba con la misma alegría. Ya no esperaba la puerta como antes. Me refugié en mis rutinas, en mi trabajo, en el silencio. Que dolía más que cualquier grito. Hasta que Sofía, mi amiga del trabajo, me envió un mensaje una noche. Paula, no sé si deberías ver esto, pero creo que mereces saberlo. Era una foto. Julián, en un restaurante, con ella, Lucía, cenando a la luz de las velas, con una sonrisa que ya no me daba a mí. Esa fue la estocada que necesitaba para dejar de justificar lo injustificable. Ya no era solo mi imaginación. Ya no era solo frialdad. Era traición. A la mañana siguiente, me miré al espejo y no me reconocí.
Ya no era la Paula que aceptó un contrato con la esperanza de que el amor se construyera. Era una mujer rota, una mujer que empezaba a comprender que quizás, desde el principio, solo fui parte de un plan que no tenía nada que ver con el amor. Capítulo 7. La verdad duele más que la mentira. Sentada en ese café, con las manos temblorosas y el corazón en un puño, esperaba a Andrea, la hermana de Julián. Cuando llegó, sus ojos mostraban preocupación, pero también una sinceridad que necesitaba escuchar. Paula, comenzó, tomando mi mano con delicadeza. Sé que esto es difícil, pero mereces la verdad. Le pedí que hablara. Quería entender por qué Julián había cambiado, por qué todo se había derrumbado tan rápido. Andrea me confesó que no existía ninguna cláusula en el testamento de su abuelo que obligara a Julián a casarse antes de los 30. Que todo había sido un engaño, una mentira que él usó para lograr que yo aceptara. ¿Por qué haría eso?, pregunté, con la voz quebrada. ¿Por qué? Porque Julián quería vengarse de Lucía. Ella lo rechazó antes de que tú entraras en su vida. Él pensó que casarse contigo sería la mejor manera de hacerle daño, de demostrar que podía seguir adelante. Sentí que el mundo se me venía abajo. ¿Todo este tiempo? ¿Todo lo que creí, lo que soñé? ¿Un simple juego para él? ¿Y él alguna vez me amó?, pregunté, con lágrimas rodando por mis mejillas. Andrea bajó la mirada, incapaz de responder. Me di cuenta entonces que todo había sido una fantasía mía, un espejismo. Había creado en mi cabeza la ilusión de que Julián podía amarme, que podíamos construir algo real. Pero la verdad era que yo solo fui un peón en su venganza. Salí de aquel café con el alma rota, pero con una determinación renovada. Ya no sería la mujer engañada ni la esposa por contrato. Era tiempo de decidir quién quería ser y cómo quería vivir. Capítulo 8. La estocada final. Esa tarde la puerta sonó sin aviso y mi corazón se aceleró. No esperaba a nadie, pero cuando abrí, ahí estaba ella, Lucía. Sin invitación, con esa mirada fría y esa sonrisa que siempre parecía esconder un puñal. Paula, dijo con voz dulce pero venenosa, necesitaba verte en persona. Hay cosas que solo pueden decirse cara a cara. Sentí como una mezcla de rabia, miedo y tristeza se enredaba en mi garganta. Quise cerrar la puerta, pero algo me detuvo. La dejé entrar, aunque sabía que eso solo iba a empeorar las cosas. Se acomodó en el sofá con una confianza que me hirió. Entonces, sin rodeos, empezó a hablar de Julián y de nuestra relación, como si yo fuera una intrusa sin derecho a sentir. ¿Sabes? Julián y yo tenemos una historia que no termina solo porque él se haya casado contigo. Hay promesas, recuerdos. Su voz se volvió un susurro cargado de amenaza. Cosas que tú nunca vas a entender. Sacó su celular con una lentitud calculada, y me mostró imágenes que helaron mi sangre. Fotos de Julián y ella en un hotel, tomados de la mano, sonriendo como si el mundo fuera solo de ellos. En esas fotos no había secretos, ni engaños, había una verdad brutal que me aplastaba. Mi voz salió débil, casi un hilo. ¿Eso pasó mientras él me decía que tenía una cena de negocios? Lucía asintió, dejando caer cada palabra como un dardo. Sí, 2 semanas. 2 semanas me bastaron para recuperarlo. Y tú, mientras tanto, creías que él estaba construyendo algo contigo. Solo fuiste un juego, un instrumento para que él me supiera perder. El dolor me atravesó como un rayo, me sentí pequeña, insignificante. Intenté hablar, pero las palabras se me atoraban. ¿Y tú crees que puedo pedirle el divorcio? ¿Que voy a renunciar a todo por una mentira?, pregunté, más para mí misma que para ella. Lucía se levantó, ya lista para irse. Hazlo, Paula, no mereces estar en un matrimonio donde solo eres un nombre en un contrato, una segunda opción para alguien que nunca te amó de verdad. Las lágrimas no tardaron en brotar, y con cada sollozo, sentí cómo se desmoronaba la ilusión que había construido, el amor que creía real, la confianza que me había sostenido. Lucía se fue dejando un silencio pesado y un dolor profundo que me acompañaría mucho tiempo. Capítulo 9. El corazón roto. Esa noche lloré como nunca antes. Las lágrimas eran un río que parecía no tener fin. No podía creer lo que había descubierto. Las fotos, las palabras de Lucía, todo me golpeaba con la fuerza de una tormenta que no veía venir. Julián no volvió a casa. Yo me quedé sola, abrazada a mi almohada, sintiendo que me deshacía en 1000 pedazos. No entendía cómo pude ser tan ciega, cómo permití que me ilusionaran con algo que jamás fue real. Los recuerdos me asaltaban, las pequeñas sonrisas que él me dedicaba cuando pensaba que no miraba, las tardes que pasamos juntos cuando parecía que había algo más que un contrato. ¿Todo era mentira? ¿Solo una ilusión en mi cabeza?
El dolor era tan profundo que me sentí vacía, sin fuerzas para siquiera levantarme de la cama. Pero lo peor no fue solo el engaño, sino la traición de mis propios sentimientos. A todo esto, una realidad dura me golpeó con fuerza. Solo quedaba un mes para que el contrato de 1 año que habíamos firmado terminara. 7 días para cobrar lo acordado y desaparecer para siempre de la vida de Julián. Con esa fecha marcada en mi mente, tomé una decisión fría, casi mecánica. No confrontaría a Julián, no le daría la satisfacción de verlo. Esperaría a que pasara el plazo, recogería lo que por derecho me correspondía y me iría sin mirar atrás. Así comenzó mi indiferencia, un muro invisible que me protegía del dolor, pero que también me alejaba de él. Yo me encerré en mi dolor, en mi rabia silenciosa. Dejé de preocuparme por él, dejé de intentar acercarme. Era como si Julián fuera un desconocido, alguien que ya no pertenecía a mi vida. Capítulo 10. Perspectiva de Julián. Yo pensaba que una vez que Lucía volviera a mí íbamos a retomar las cosas desde donde las dejamos, pero ya no se sentía igual, sus caricias ya no me gustaban, me exasperaba sus cambios de humor y su control, nunca se preocupa por si comía o si estaba bien, y empecé a extrañar a Paula, su risa, sus gestos, su cariño y cuidado. Cuando quise recuperar lo que habíamos empezado a construir con Paula me di cuenta de que las cosas habían cambiado. No me cabe duda que se enteró de mi relación con Lucía, pero nunca me reclamo ni me pregunto nada. Ingenuamente pensé que me estaba dando una oportunidad para cambiar y empezar de nuevo. Por eso quiere hacer las cosas bien. Ya no me vi más con Lucía, la bloqueé de todos lados, empecé a llegar temprano a casa, a cocinar para Paula, comprar sus flores favoritas, enviarle mensajes todos los días, la buscaba en la oficina con cualquier excusa, solo para estar cerca de ella, pero Paula ya no era la misma, ya no me veía con esos ojos esperanzados, ni se conmovía con mis gestos, había una pared de hielo inquebrantable que lentamente nos volvió desconocidos viviendo en una misma casa. Cuando enfermé de nuevo Paula ya no estuvo para mí, sé que estaba en casa porque la escuchaba en la cocina, creía que me iba a preparar algo de comer y venir a cuidarme como antes pero nunca apareció. Me sentía tan mal que intenté buscar a Lucía para que me trajera unas medicinas, pero nunca me contestó, revisé en sus estados que estaba de compras con sus amigas. Me sentí abandonado, humillado. ¿Cómo podía ser que aquella mujer, por la que había dejado todo, no se preocupara por mí? ¿Y Paula? ¿Por qué ella, que supuestamente debía importarme, me había dejado solo también? Los días pasaron, y con ellos, la ansiedad y el miedo a perderla para siempre crecían en mi pecho. Finalmente, llegó el último día del contrato. Cuando regresé a casa, encontré una carta sobre la mesa. La carta de Paula. Mis manos temblaban mientras la abría, y al leer cada palabra, sentí como si un puñal se clavara en mi corazón. Julián, fui tu secretaria, tu esposa de papel, pero sobre todo fui una mujer que te amó en silencio y con todo su ser. Me ilusioné con la idea de que este matrimonio por contrato se convirtiera en algo real, en un refugio para los dos. Pero me equivoqué, entiendo ahora que siempre elegiste a otra, que tu corazón nunca fue mío. No soy una segunda opción ni una sombra para nadie. Por eso, después de este año, me voy. Dejo todo atrás. Mi amor, mis sueños y hasta este hogar que compartimos. Aquí están los papeles del divorcio firmados y mi renuncia a la empresa. Te deseo que algún día aprendas a amar de verdad, pero yo merezco mucho más que esto. Las lágrimas rodaron sin control por mis mejillas mientras comprendía lo que había perdido. Mi venganza, mi orgullo, mi indiferencia, todo me había cegado y me había hecho perder el amor más puro que jamás hubiera tenido. Ahora, en la soledad de mi habitación, solo puedo arrepentirme y preguntarme si alguna vez merecía a Paula. Capítulo 11. La búsqueda desesperada. Después de que Paula se fue, todo se volvió un vacío insoportable. La casa que antes parecía un hogar, ahora era solo un mausoleo de recuerdos y silencios. Empecé a buscarla por todas partes. Llamé a su familia, a sus amigos, incluso a sus compañeros de trabajo. Nadie sabía dónde estaba. Sentí que el mundo entero me había dado la espalda. Lo que más me dolió fue darme cuenta de que nunca estuve enamorado de Lucía. Ella solo había sido una distracción, un juego de venganza que ahora me parecía ridículo y vacío. Cuando me enteré de que Lucía había ido a buscar a Paula, que le contó todo sobre nuestras mentiras y engaños, sentí una rabia profunda. La confronté sin dudarlo, le reclamé por haber destruido lo poco que quedaba entre Paula y yo, aunque sé muy bien que el único culpable fui yo. Fue la última vez que la vi. Corté todo vínculo con ella, convencido de que no quería tener que ver más con ella,
y que tal vez si Paula se enteraba tenía la oportunidad de que volviéramos a empezar. Pero el paso del tiempo me hizo darme cuenta que Paula se había ido para siempre. Cada noche, cuando la oscuridad me envuelve, me encuentro recordándola. Su sonrisa, su sinceridad, cómo me hacía sentir vivo y amado. Y también, con un dolor agudo, cómo la dejé ir por orgullo, por miedo y por no saber amar como ella merecía. Lloré en mi cama, solo, sin consuelo. Me arrepentí de no haber valorado a la mujer que me amó de verdad. Y entonces, supe que nunca sería igual sin ella. Capítulo 12. Amor tardío no es amor verdadero. Después de dejar la casa de Julián, supe que no había vuelta atrás. Me fui del país, buscando no solo un nuevo lugar, sino una nueva versión de mí misma. Comencé a trabajar en una pequeña empresa familiar, un lugar sencillo donde nadie conocía mi pasado ni los fantasmas que dejé atrás. Poco a poco, fui reconstruyendo mi vida, pieza por pieza, sin prisas, sin miradas al pasado. Conocí a alguien nuevo, un hombre que me quiso sin condiciones y sin secretos. Nos casamos y formamos una familia hermosa, llena de amor genuino y respeto. Ahora tengo 2 hijos que son mi mayor alegría, mi razón para seguir adelante. Aprendí que el amor no debe llegar tarde ni a medias, el amor verdadero no espera ni perdona engaños. Que merezco ser la primera opción, no un reemplazo ni una segunda oportunidad. Y aunque en mi corazón siempre habrá un rincón donde habite Julián, hoy sé que mi felicidad está aquí, en esta vida que elegí para mí.